recibiendo la instrucción del Señor. Vamos por favor a la base escritural de la que hemos estado hablando, creo que ya bastante, pero entre más uno busca, entre más uno escudriña, uno encuentra verdades espirituales muy claras y muy reveladoras. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 4. Acaba de hablarle a los hijos, y cuando acaba de hablarle a los hijos se les dice: honra a tu padre y a tu madre, y le está hablando de un mandamiento que es con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta instrucción no termina nunca. Mientras eres hijo y tienes padres, aun cuando eres hijo casado o hijo ya muy grande, pero tienes padres, esa honra se la debemos a nuestros padres. Debemos honrarlos. Y cuando hablamos de honra, no solamente estamos hablando de un eslogan: yo honro a mi padre. No, honrar a los padres es muchas veces, cuando son ya mayores, es velar por ellos, estar al pendiente de las cosas, igual como ellos hicieron con nosotros. Bueno, pero es que yo tuve un padre que, hubiera visto, pastor, se portó como una bestia, como un animal. Quiero decirles algo, que la honra a los padres no es algo que debemos condicionar. Dice: honra a tu padre. Y creo que hay dos cosas que el hombre no decide. Tú decides con quién te vas a casar, pero tú no decidiste quién era tu papá y tu mamá. Cuando crecimos, simplemente nos dimos cuenta que estábamos en una casa y que le teníamos que decir papá y mamá a dos señores, a dos personas mayores dentro de la casa. Lo otro también que no decides es quién van a ser tus hermanos o tus hermanas. Son dos cosas que no decides. Y son dos cosas que están reguladas en la palabra y que tenemos que caminar en esa situación. Así que cuando nos habla los padres, cuando nos habla como hijos, dice: honra a tu padre. Y luego dice ahí, porque es un mandamiento con promesa. Y lo dice claramente el apóstol, y dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué bueno que los honraste, qué bueno que los estás honrando. Si no ha habido eso, entonces hay que revisar qué es lo que no estamos haciendo. Algunas veces hasta una llamada es suficiente. Algunas veces aún: ¿cómo estás? He estado orando por ti, he estado pidiendo por ti, es suficiente. O muchas veces también el ver en qué hay una necesidad. Y hasta donde esté nuestras fuerzas, hasta donde esté nuestra capacidad, decirle: Señor, gracias por lo que has puesto en mis manos. Yo puedo honrar a este papá y a esta mamá, Señor, que tú me diste. Pero cuando nos habla a los hijos, ¿verdad?, de esa manera no lo dice, y es un mandamiento con promesa. Pero seguido de eso dice el versículo 4, y este es el texto base que hemos estado usando para hablar de este tema, que tiene que ver con disciplina y amonestación, y que tiene que ver con una serie que hemos estado hablando, que es paternidad bíblica. Sé que hablar de paternidad bíblica tenemos que hacer a un lado el tema humanista, tenemos que hacer a un lado lo que los psicólogos, los parapsicólogos ahora están promocionando en todos los medios, pensando que el gran problema del ser humano es su conducta. Y entonces hay grupos, incluso la misma iglesia muchas veces se esmera porque sean cambios de conducta, pero el problema no es en la conducta, el problema está en el corazón. El problema está en el corazón. Entonces es ahí donde debemos enfatizar mucho cuando hablamos de la paternidad bíblica. Y la semana pasada hablábamos de la disciplina y amonestación en el Señor, y lo veíamos desde un punto de vista preventivo, y que era muy importante y que era necesario, ¿verdad?
Pero creo que en esta mañana tiene que ver con esta misma disciplina y amonestación del Señor, pero en una forma correctiva. Porque la disciplina, cuando la aplicamos, debemos de verlo en dos enfoques: preventiva y correctiva. Si hace dos cosas, entonces está cumpliendo su función. Y es ahí donde debemos de tener cuidado en esto. Así que nosotros como padres, ¿cuántos tenemos el privilegio de ser padres? Levante la mano. Correcto, bájenla. ¿Quiénes no son padres y están en este auditorio? Ok, son los menos. Sin embargo, creo que hay cosas que sucederán si está en el plan y el propósito perfecto del Señor. La Biblia dice que el que halló esposa, se lo estoy compartiendo a los solteros, se los digo ahora, el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Así que hay dos cosas que suceden cuando hay un matrimonio bajo la gracia y el favor de Dios. Hay dos cosas que suceden ahí: que el Señor dé gracia y favor a todos estos hombres y mujeres solteros, que seguro estoy que en su tiempo y en su momento, si forma parte de su petición, de su oración, y si no, hágalo. Señor, ¿qué dice tu palabra en esto? ¿Qué tienes para mí en este sentido? Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando de: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, estamos en Efesios 6:4, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí hay una palabra que es muy necesaria y importante, y es criadlos. Criadlos. Y me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo regula este asunto de la familia con tanta claridad. Y uno decía, bueno, pero ¿por qué la urgencia del apóstol Pablo? ¿Por qué la urgencia de que debe estar regulado esta situación? Incluso está la urgencia que, mire, en 3 versículos él nos dice cómo regular esto en la vida de la familia. Y nos lo dice de muchas maneras. Vaya por favor a Colosenses 3. Y en 3 versículos está el orden bíblico para la familia, para una casa. Y dice Colosenses 3, versículo 18: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y luego dice: maridos, amad a vuestra mujer y no seas ásperos con ellas. Versículo 20, habla a los hijos: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora, cuando el apóstol Pablo usa la palabra criadlos, es que él tenía una situación en la que estaba enfrentando en una forma cultural. Y esto, la verdad, a mí me sorprendió. Recuerde que la cultura romana, que era una de las culturas o el imperio que estaba gobernando en ese momento, tenía muchas cosas aberrantes o extremosas. Entre ellas, por ejemplo, el darle rienda suelta al placer de la carne, al grado que había dentro de la cultura griega el siguiente pensamiento: que lo que tú hicieras en el cuerpo no afectaba a tu alma. Entonces el apóstol Pablo tuvo que decir: no, lo que haces en el cuerpo sí afecta a tu alma, sí afecta a tu espíritu. Entonces el apóstol Pablo tenía que contrarrestar constantemente la cultura griega y romana que estaba imperando en ese momento. Ahora, algo que me llamó la atención leyendo un poquito acerca de las costumbres y de la historia es que era tanto el exceso de el uso, la práctica sexual, que de repente había abortos por todos lados y también había una situación de mercado negro para los hijos. ¿En qué consistía este mercado? Asómbrese. Yo lo leí y no daba crédito de eso. Dicen dentro de la cultura griega y judía, dice esto:
que cuando el hijo o la hija recién salidos de la matriz, la persona que atendía a esa persona que estaba embarazada, dice que en una forma intencional, esa persona se lo ponía al padre en sus pies. O sea, él de pie y el hijo o la hija recién salido, recién nacido, recién sacado, recién quizás limpio de la placenta, era depositado ahí en el piso delante del papá. Y sucedía algo. Si el padre levantaba al hijo o a la hija, eso daba una responsabilidad al padre. Pero si el padre, teniendo al hijo ahí, se daba la vuelta, ¿saben qué paraba ese recién nacido? En un mercado de esclavos, o muchas veces siendo parte de la prostitución que tanto imperaba ahí. ¿Te puedes imaginar a qué se había devaluado el hijo o la hija? La verdad, le vuelvo a repetir, cuando yo estaba leyendo esto, yo no daba crédito a esa situación. Dice, bueno, pero ¿cómo? Y entonces el corazón, bueno, y entonces el sentimiento, y entonces las emociones. Así que el padre se podía dar la vuelta y decir, no lo quiero. ¿Por qué? Porque regularmente eso implicaba responsabilidad. Entonces, cuando el apóstol Pablo está usando la palabra criadlos, está haciendo de una palabra griega que es desde su nacimiento hasta su madurez. Y eso era lo que el padre no quería: tener la responsabilidad de criar, de sustentar desde su pequeñez hasta su vida adulta. Entonces Pablo, cuando da esta instrucción, prácticamente Pablo lo ven como alguien que está contrario a la cultura. Pablo, ¿por qué se te ocurre escribir esto? Sino criadlos. Y algo más, en disciplina, instrucción y amonestación del Señor. Ahora, cuando Pablo hace uso de la palabra criadlos, está usando también el vínculo perfecto que es el amor. Sé que muchas veces en esto, al criar a nuestros hijos, vemos mala conducta en ellos, pero no le busquemos otra salida. La verdad es que esa mala conducta es el reflejo de una condición del corazón del niño o de la niña. Es el reflejo de su condición del corazón. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 4:23? Por favor, vamos rápido ahí. Proverbios 4:23. Dice la escritura así: sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? ¿Y por qué habla de guarda tu corazón? Porque de él, ¿qué? Mana la vida. Lamentablemente, cuando nuestro corazón está inclinado a otras cosas, lo vemos incluso en nuestro caminar como creyentes. Si mi corazón no está inclinado a una instrucción bíblica centrada en lo que dice Cristo, yo veo la vida cristiana como una forma ritual. Pero cuando yo observo, yo podría decirle, a ver, ¿por qué no llegó temprano a la reunión? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo aquello? Oiga, ¿por qué no llegó a tiempo? ¿Qué estaba haciendo?
Y usted me va a decir todas aquellas cosas que usted tenga para decir, es que esto, es que aquello, es que más allá. Pero la verdad de las cosas es que dentro del corazón de la familia o de las personas, el problema está en el corazón. Usted no llegaría tarde a una cita de un notario, de un problema legal, jamás. Entonces Pablo dice, criadlos en disciplina y amonestación. Ahora, cuando en el corazón las cosas no están en el balance correcto de la escritura, de ahí provienen muchas cosas. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice la escritura así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. El 23. Todas estas maldades de dentro salen, y cuando salen, dice que contaminan al hombre. Esta mañana, yo sé que muchos de nosotros venimos pensando en que ya oí el evangelio, pero yo quiero decirles que el hombre constantemente olvidamos el evangelio. Entonces todos los días tenemos que recordarnos a nosotros mismos el evangelio. ¿Por qué si soy cristiano me siguen saliendo dentro de mí, o salen de dentro de mí todas esas maldades? Si soy cristiano, si ya me bauticé, es más, imagínese todo lo que yo he vivido como cristiano. El problema está en el corazón. El remedio para este problema del corazón es el evangelio. Y cuando hablamos del evangelio, no esté pensando solamente en las buenas nuevas de salvación y repetir una oración. No. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de ser expuestas nuestras vidas a las acciones equivocadas, a los malos pensamientos, porque de acuerdo a lo que acabamos de leer, es que los pensamientos malos, las acciones malas, las malas palabras son el reflejo de un corazón manchado por el pecado. Y muchas veces pensamos que lo que ahorita estamos enfrentando con nuestro hijo pequeño, con nuestro adolescente, con nuestro prejuvenil, o con nuestro online, o con el soltero que tenemos en casa, ya madurará. Quiero decirles que la depravación del hombre no cambia a través de los años. La depravación del hombre solamente es cambiada por la predicación del evangelio, cuando en su amor y en su gracia el favor de Dios se manifiesta en tu hijo o en tu hija. Ese debe ser nuestro clamor en oración. Ese debe ser nuestro interés como padres. Nuestro interés como padres entonces no debe estar apuntando a su conducta. Es que no te portas bien. Es que si te portas bien, yo te voy a querer mucho. Fíjate cómo lo condicionamos. Y la verdad de las cosas es que no apuntamos al corazón de nuestros hijos.
El corazón de nuestros hijos está inclinado a otra cosa. Y el problema es ese. Ahora, ¿por qué no lo podemos hacer? Pues porque también en nuestras vidas hay un problema. Hay un problema. Si en mi corazón no entiendo lo que significa amar a mi mujer, jamás le voy a mostrar de ninguna manera amor a ella. Pero si en mi corazón entiendo lo que significa su palabra, la palabra de Dios, amarla, mire hermano, aunque no la entienda, la voy a amar. Hay cosas que no entiendo. Hay cosas en las que aún pide uno al Señor dirección de Dios. Ahora, ¿dónde está el desequilibrio? Si dice aquí criarlos, ¿dónde está el problema? Quiero que por favor vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Aquí está la agenda que debemos de tener para nuestros hijos. ¿Está conmigo? Ok. Fíjese lo que dice el versículo 4. Oye, Jorge. A ver, pon tu nombre. Oye. No le dije que ponga el mío. Ponga el suyo. No, sí, para señalar. Oye, Jorge. Claro, eso es más práctico y más rápido. Oye Juan, oye Pedro, oye Juana, oye Chela, oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y este es el primer paso de agenda para nuestra familia. Enseña a tus hijos acerca de quién, de Dios. Enseña a tus hijos acerca de Dios. Le está diciendo Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5. ¿Qué dice ahí? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que tengo que ahí enseñar a mi hijo? Enseña a tu hijo a amar a Dios. Pero ahí habla de algo: con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si yo instruyo a mi hijo o a mi hija de la importancia, de la urgencia que tiene que ir o que tiene que ver con el primer día de la semana, y yo lo instruyo y constantemente le digo, necesitamos estar poco antes de las 9:30 de la mañana ya dentro del auditorio, y se lo repito y se lo repito y se lo repito. Te voy a decir algo: cuando te mueras, aunque sea automáticamente, cada domingo él va a encontrar y va a decir, recuerdo que algo me decían. Pero nuestros hijos son habilidosos. Ellos saben dónde está nuestro corazón. Y ellos dicen, ya te entendí, papá. Esto de la vida cristiana es un chiste, porque pues tú la llevas igual. La vida cristiana en tu vida es un chiste. Así que cuando tú dices,
Quiero enseñarte acerca de Dios, no te lo creen. Quiero enseñarte acerca de amar a Dios, no te lo creen, porque no lo ven en ti. No lo ven en ti. El versículo 6 me dice algo más. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando de obedecer de corazón a Dios. El gran problema de los padres es que no están estas palabras en mi corazón. No están sobre mi corazón. No estoy cumpliendo, diciendo lo que yo digo que debe ser. Hay mucha contradicción, hay mucha incongruencia. Un corazón, escúcheme bien, y esto es en todas las áreas de nuestra vida, un corazón moldeado por Dios te va a llevar a que seas congruente entre lo que dices y haces. Si entre lo que decimos y hacemos no hay congruencia, todavía el corazón no termina de ser moldeado. Sigue diciendo la misma, obedecer de corazón a Dios. El 7 y el 9, del 7 al 9. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y hablando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. El 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Enseñarles a seguir tu ejemplo. Tu ejemplo. Cada ocasión de la vida diaria, de acuerdo a lo que acabamos de leer, se presta para una oportunidad para enseñarles acerca de Dios. Pero Jesús necesita ser el ejemplo máximo para mi vida, para que de esa manera yo pueda vertir la enseñanza bíblica a los que Dios me ha puesto en mis manos para ese cuidado. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, pero algunos no lo hemos visto como una herencia. Algunos lo vimos como algo que, pues, yo no sé por qué, pero no sé ni siquiera cuidar a mi familia. Dice ahí el versículo de Deuteronomio 6, del 10 al 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, fíjese el 11, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, ojo en el versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres. ¿Qué es lo que tenemos también que decirle a nuestros hijos? Cuídate de no olvidarte de tu Dios. Enséñale a que sus estatutos del Señor están por encima de lo que establece el mundo. Casi aquí la instrucción de Moisés es: vuélvete astuto, vuélvete desconfiado del mundo que te rodea. Como padres necesitamos preparar a nuestros hijos, a nuestras hijas, ante un mundo lleno de tentaciones, lleno de idolatría. Aún cosas buenas, amados, que los pueden distraer.
de su corazón o en su corazón y ser distraídos y aún olvidarse del Señor. Todo esto que acabamos de decir, ¿a dónde apunta? Criadlos en instrucción y amonestación del Señor. Hay un libro que escribió Ted Trimm, y Ted Trimm escribió esto, que es un libro muy bueno, sobre todo porque creo que ahí trae algunas buenas instrucciones. Escribe esto: el corazón del niño, fíjate, cuando habla del corazón, es el campo de batalla más pequeño del mundo, y conquistarlo demanda una guerra total, cuerpo a cuerpo. Pero si ya te dije, hijo, pero si ya te dije, hija, que no tienes el permiso, pero si ya te dije, el corazón es el campo de batalla más pequeño, donde se libra una batalla cuerpo a cuerpo. Y ahí es donde está el problema. En el mismo libro, Ted Tripp escribe lo siguiente: un cambio de conducta que no procede de un cambio en el corazón no es recomendable, es condenable. Lo repito: un cambio de conducta que no procede de un cambio en el corazón no es recomendable, es condenable. Lógicamente, hermanos, toda esta instrucción la vamos a entender si somos hombres y mujeres espirituales, porque entonces vamos a aplicar un amor espiritual. Lógicamente, si nuestra naturaleza es un hombre natural, en el amor natural hay instrucciones que no nos van a dar, ni es más, lo vamos a ver como algo que ni siquiera deberíamos de estar practicando en este tercer milenio, porque estamos en el año 2019, porque las familias son más modernas, porque las familias están en otro planeta, en otro mundo. Aquellas enseñanzas pues son arcaicas. Quiero decirles que este libro no es un libro cultural, es un libro transcultural. Trasciende en las culturas, no cambia de una cultura a otra. El gran problema es que muchas veces nosotros mismos pensamos que no debería de ser así. Ahora, es ahí donde muchas veces corremos el riesgo como padres de no criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando la Biblia habla de amonestación, está hablando de una advertencia. Usa una palabra griega que es advertencia, que es algo correctivo, que es algo que hará bien, que en su tiempo hará lo correcto, lo conducente. Fíjese lo que un grupo de expertos en crianza infantil, así se denomina el nombre, expertos en crianza infantil, fíjate lo que dijeron acerca de amonestar, de disciplinar o de castigar a los hijos. Fíjate lo que escribieron. Dijeron esto en una situación de investigación y de conclusiones, cuando se trataba del tema del castigo o de la disciplina o aún el castigo corporal. Estos expertos dijeron esto: sugerimos que la reducción o la eliminación del castigo corporal podría tener grandes beneficios para los niños y ayudará en la reducción de la conducta antisocial de nuestra sociedad. Todas sus conclusiones, hermanos, estuvieron basadas en contra del castigo corporal.
porque ellos le dieron un nombre: el abuso del castigo corporal. Y ellos dijeron: si lo eliminamos, nuestra sociedad va a tener una actitud social más correcta. El disciplinar nos lleva a comportarnos aún como ancestros. La Biblia, cuando nos habla de amonestación, escúcheme, no se refiere a brutales golpizas. La Biblia, cuando habla de la vara de la disciplina, lo presenta como algo necesario para la crianza de los hijos. Como padres creyentes, como padres que estamos bajo la instrucción bíblica de la palabra de Dios, no debemos renunciar a esta prescripción bíblica de lo que la Biblia habla de la disciplina y del castigo corporal. Lógicamente, hermanos, este asunto, al aplicarla, tiene que ser en privado para no humillar al niño, pero tiene que ser también sin ira para no golpear o maltratar a tu hijo o a tu hija. Es muy importante que tengamos la sabiduría de Dios, porque imagínate los azotes siempre administrados con ira, con furia, con enojo, te van a llevar a que tú estés pecando, porque la Biblia no dice eso. Quiero que vea, por favor, lo que dice Proverbios 19:18. Proverbios 19:18. Dice la Biblia así: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay dos cosas que yo quiero ver con la ayuda de Dios en este texto. La primera, me llama la atención la frase entre tanto o en tanto que hay esperanza. ¿Qué quiere decir esta frase? Que va a llegar el tiempo en que ya no habrá esperanza. Ya no habrá esperanza. Llegó tarde la corrección. Y en esto tenemos que ponernos de acuerdo, papá y mamá. En esto tenemos que estar bien claros en qué dice la Biblia y tener la claridad en quién le ejecuta. En el marco social, durante esta semana, en todo el mundo hubo un festejo muy social hacia la mamá. Y por todos lados veíamos aún expresiones de cómo te educaron, cómo te disciplinaban y cómo aún se hacía uso, ¿verdad?, de esos memes de la famosa chancla voladora. Pero esto tenemos que verlo desde la óptica bíblica, porque aún esa chancla voladora realmente instruía, disciplinaba, o solamente era el sacar el enojo, vaciar la ira de que no estaban bien las cosas con el marido y tenía que suceder algo o tenía que vaciarse ese costal que estaba lleno. Dice aquí: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. La palabra castigo, que la encontramos ahí en varias veces en el hebreo, siempre vemos hablando de algo corporal.
No le encontré otra connotación. Incluso cuando ya la vimos la palabra castigo, pero desde el ámbito en el Nuevo Testamento, la palabra misma castigo, vemos cómo se usa cuando golpearon a Jesús, 39 azotes. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y los azotaron, se usa el mismo término, castigo. El problema es que nosotros queremos ser como muy contemporáneos a lo que la Escritura nos dice, y el gran problema es cuando ya encontramos los resultados que no nos salen, las cuentas que no nos dan, y entonces decimos, ¿dónde nos equivocamos? Es necesario ponerse de acuerdo como esposos. Y lógicamente la aplicación de la disciplina no tiene que ser consecuencia de ira, de enojo o de vaciar tu ira. No estás entonces educando, no estás disciplinando, estás lastimando, estás causando otro problema en tu hijo, en tu hija. Pero cuando hay una instrucción bíblica, entonces tienes la oportunidad hasta de trazarle la escritura a tu hijo y aún hacer lo que dice la Biblia en Deuteronomio 6. Hace un momento lo analizábamos. Pero dice ahí, entre tanto que hay esperanza. ¿Qué pensamos en un árbol pequeño? En un vástago, en un retoño, en un tallo. Se puede ayudar a que crezca recto mientras el mismo es pequeño. Pero cuando ya ha llegado, por ejemplo, ese pequeño a 5 años de edad, entonces quizás no se podrá enderezar. Esto requiere o esto me va a llevar a que ya no vea que hay esperanza. Entonces habrá que vivir teniendo un árbol torcido. Estoy hablando o haciendo una analogía de un árbol que de repente en sus primeros crecimientos no se tuvo a tiempo ponerle ahí una estaca para que creciera derecho. Es lo mismo en sus primeros tiempos, en sus primeros años. Hay esperanza. Hay esperanza, hay una instrucción. Si lo hacemos conforme a lo que la Biblia dice, eso me va a llevar a que tenga tranquilidad, a que yo mismo como padre disfrute del beneplácito, de la gracia y del favor de Dios cuando el Señor nos prestó a ese hijo, a esa hija, e instruirlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo segundo que dice ahí en el mismo texto de Proverbios 19:18, dice: mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Cómo podemos destruirlo? Número 1, es aplicar una disciplina en forma apresurada, con enojo, con ira, con contienda, poniéndose a discusión delante del hijo o la hija como padres. No lo quieres porque se parece a mi mamá. Y cosas simples, tontas, que no tiene que ver con la esencia de lo que dice la Biblia. Es necesario aún hablarlo. Entonces, ¿cómo me apresuro a destruirlo? Cuando no aplico una disciplina en forma adecuada, sino apresurada. O muchas veces, lo segundo sería cuando lo haces a medias. ¿Qué es hacerlo a medias? La verdad, hermanos, como padres nos causa desconsuelo, y mucho desconsuelo, cuando vemos a nuestra hija, a nuestro hijo llorar. Y es cuando decidimos terminar antes de tiempo el castigo que el niño merece o que la niña merece. Aunque sabemos de antemano que ellos son muy inteligentes y ellos van a empezar a llorar aún antes de recibir el castigo.
Es más, van a lanzar un grito como si se estuvieran muriendo. Y entonces tú dices, creo que mejor no. ¿Sabes qué dice ahí? Mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Por qué tiene que ver el alma? Porque el alma es el centro de nuestras emociones. El alma es el centro de nuestras motivaciones. Entonces mi alma, al ver a ese hijo, a esa hija que sé que cometió y que no está ceñido a la palabra y que está la necedad pegada al corazón del muchacho, mi alma se apresura a destruirlo cuando yo le dije que debería de castigarlo y no cumplí el castigo. Mi alma se apresura a destruirlo porque mi alma quiere ser más buena que Dios. Mi alma quiere ser más condescendiente que Dios. Entonces mi alma, cuando la meto en la disciplina, en el desarrollo de la disciplina, entonces mi alma me dice, no, mira, pobrecito, mira semejantes lágrimas. Y le ves la carita. Pero la verdad es que detrás de esa carita inocente hay un corazón, hermanos, perverso. Y que te va a encontrar el modo de cómo dominarte. Te lo va a encontrar porque el corazón es perverso. Por eso no te guíes en lo que tu corazón te diga, porque tu corazón, en tu alma hay eso. No, mejor no. Ay, pobrecito. Ay, mira semejante grito que pegó. ¿Qué le estabas haciendo a mi hijo? ¿Qué le estabas haciendo a mi hija? No le pegues, que a mí me dolió. Yo lo parí. Ay, Señor. El texto bíblico dice así: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Qué pasó? Mas no se apresure tu alma para destruirlo. No se apresure tu alma para destruirlo. Yo le digo de esos, los hijos inteligentes, y que saben en qué momento pegar el grito y tú mismo decir, ay, creo que estaba a punto de matarlo. Será necesario, después de aplicar la disciplina, voltearlo a ver cara a cara o voltearla a ver cara a cara y decirle: la única persona que Dios ha puesto sobre tu vida en este planeta Tierra soy yo, para que esto no suceda. Porque el gran problema, hijo, hija, no es tu conducta, el gran problema es tu corazón. Ahora, hay una escritura, hermanos, que si no la interpretamos en una forma correcta puede ser mal usada. Y quiero que vaya por favor a Proverbios 20:30, porque está dentro de las mismas líneas de disciplina. Proverbios 20:30. Los azotes que hieren son disciplina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Muchas veces pensamos que el exceso, el uso desmedido de un castigo, de vaciar mi enojo, de vaciar mi ira, al final voy a lograr lo que la Escritura dice. Cuando la Biblia habla de el castigo purifica el corazón, no se refiere a que habrá salvación por medio del castigo. Es más, yo podría decirle que ese castigo que purifique el corazón, haga de cuenta que a su hijo le da como un avivamiento de lo que significa la vida cristiana y la Biblia sobre la casa, sobre la familia.
que en esta casa nos rigen normas escriturales bíblicas. No, el Hijo, cuando la Biblia habla de purifique el corazón, no habla de una transformación, porque el único que transforma es el nuevo nacimiento. No, está hablando de algo que va a alejar. La vara de la corrección alejará la necedad del muchacho. Al final, el muchacho va a terminar purificado el corazón. Claro que va a ser diferente. Tendrá actitudes distintas. Porque cuando se habla de un cambio de corazón, es solamente a través del nuevo nacimiento. ¿Qué necesitamos? Señor, salva a mi hijo. Señor, salva a mi hija. Señor, derrama sobre él tu gracia. Gracias porque tú le estás concediendo terminar esta carrera o está teniendo este trabajo y lo estás llevando a cosas más grandes. Gracias, Dios. Pero sabes, Señor, estoy tan inquieto y no estoy contento, no estoy conforme porque en su corazón no te ama. Y eso es visible, muy visible, para entender y saber si es un corazón de Dios. Sé que el ejercicio de la disciplina, hermanos, debemos de verlo como una situación hasta sagrada. Pero cuando habla de esto, no está hablando de vaciar ni ira ni enojo. Está hablando de pedir dirección de Dios en cada aspecto de la vida de disciplina. Si después de 3, 4, 5 consejos aún la situación persiste, la vara de corrección es natural y es bíblica el usarla. Se lo quiero decir porque la Escritura lo dice. Proverbios 10, 13. Dice la Biblia: en los labios del prudente se halla sabiduría. O sea, tenemos que ser prudentes para aplicar la disciplina. Y se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Segunda cita, Proverbios 26, 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Que el Señor nos dé dirección ante esta responsabilidad. Es un amor espiritual en el que debemos de también aprender a vivir en disciplina, pero también aplicar en la disciplina. El amor espiritual es un amor de Dios. Es un amor que ama por principio, no por emociones. Porque muchas veces las emociones son reguladas por nuestra carne. Y ahí es donde perdemos. Y entonces no estamos edificando, estamos maltratando, estamos siendo tiranos, estamos siendo intolerantes.
¿Cuál sería la primera recomendación? Que esta palabra esté en vuestro corazón. Esa sería la primera recomendación. Cuando esta palabra está en nuestro corazón y vivimos bajo ese gobierno de Dios, entonces no nos va a extrañar cuando la Biblia le dice Pablo a los Efesios: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Estaremos provocándoles a ira? Nuestra intolerancia provoca ira. Nuestra falta de sensatez les va a provocar ira. La falta de incongruencia, porque tú dices hagan, pero tú no haces. Vivan, pero tú no vives. Oren, pero tú no lo haces. Amados, eso está trayendo un retraso total a que realmente dentro de los hogares haya una oportunidad de criar hijos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando Pablo enseñó esto, disciplina y amonestación del Señor son dos cosas que separó. Primero habla de disciplina y amonestación. Disciplina tiene que ver con instrucción. Disciplina tiene que ver desde el momento en que son pequeños hasta su vida madura. La amonestación es exactamente igual, pero en el sentido dice amonestación del Señor. Vayamos concluyendo. La disciplina y amonestación del Señor es correctiva y preventiva. Produce vida, produce esperanza y gozo. Y además purifica, sobre todo si se hace en un ejercicio espiritual para los que somos hijos de Dios. Yo sé que muchos, aún al escuchar esta instrucción, como padres nos vamos a quedar paralizados. ¿Sabes por qué? Porque no sabes cuándo hacerlo, cómo hacerlo y cuánto hacerlo. Pero es ahí donde tienes que decirle: Dios, dame tu instrucción. Señor, me someto a tu palabra. Me ciño a lo que tú enseñas en tu palabra, para que de la misma manera yo pueda dar instrucción, disciplina, amonestación en el Señor a mi familia. Lo que la Biblia enseña, hermanos, es sencillo y directo. Mira qué sencillo y directo es. Proverbios 22:15. Solo lo leo. Proverbios 22:15, mira qué sencillo y directo lo dice. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Sencillo, simple. Dios es un Dios simple, no simplista. Entonces, en esa simplicidad de ejecución, Él va directo a las cosas. Que siempre la crianza y la instrucción a nuestra familia sea bajo la verdad de Dios, de acuerdo a lo que veíamos hace un momento en Deuteronomio capítulo 6. Siendo responsables y nunca provocando ira. No significa, hermanos, que no nos vamos a equivocar. Significa que es necesario que empecemos a hacerlo. Que el Señor nos dé dirección. Porque la paternidad bíblica, hermanos, tiene que ver con una disciplina y amonestación del Señor. Que tiene que ser correctiva. Que tiene que ser preventiva. Claro, Dios es un Dios de tiempos. Es un Dios que siempre te dará el respaldo de acuerdo a su palabra cuando lo hacemos en el favor de Dios. Amén. Yo no sé en qué área usted tenga que pedirle a Dios. ¿Cuántos padres en esta mañana necesitamos la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios para criar, amonestar
y disciplinar a nuestros hijos? Levanten su mano. Ok, si usted levantó la mano, ahora póngase de pie. Todos necesitamos esto. Vamos a orar a Dios. Vamos primero a pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos pensado que estas escrituras están pasadas de moda. Pero de acuerdo a lo que hemos estado escudriñando en la palabra, hermanos, nos daremos cuenta que como aún la disciplina y la amonestación en el Señor va a producir, hermanos, que nuestra generación va a producir que nuestra casa, nuestra familia esté fundamentada en la palabra. Eso hicieron los antiguos. ¿Fueron perfectos? No. David no fue un padre perfecto, pero de David se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Amados, lo que ya no nos dé tiempo, pidamos perdón a Dios. Pero lo que todavía nos dé tiempo, entonces ejecutemos delante de Dios esa gracia y ese favor. Levantando nuestras dos manos, primero vamos a pedirle perdón. Perdónanos, Señor.